¿Alguna vez te has preguntado por qué el aspecto de las personas de la segunda mitad del siglo XIX parece fisiológicamente imposible? ¿Como si sus cuerpos hubieran sido creados con un material biológico completamente distinto? La historia oficial insiste en que solo se trataba de moda y que nuestras bisabuelas se encadenaban voluntariamente a estructuras rígidas de barbas de ballena y acero. Nos han hecho creer que las mujeres aceptaban conscientemente la deformación de sus órganos internos y una restricción crítica de su respiración solo por recibir miradas de admiración. Pero detrás de esta pantalla de vestidos pomposos y cinturas de avispa no se esconde la coquetería, sino una tragedia de escala planetaria. Si dejamos de lado los moldes habituales y analizamos el vestuario de esa época como una compleja construcción de ingeniería, queda claro. Era un sistema tecnológico de soporte sin el cual el ser humano de aquel tiempo simplemente no podría haber existido. Los historiadores afirman que reducir la cintura hasta los 40 centímetros era un capricho. Sin embargo, para una persona moderna, ese volumen es físicamente inalcanzable sin la eliminación quirúrgica de costillas. En aquel periodo, tales parámetros eran la norma, y la razón no radica en la estética, sino en que las condiciones del planeta Tierra cambiaron de forma tan brusca que el esqueleto humano necesitó ayuda externa de emergencia. Para entender la verdadera esencia del corsé, hay que hablar en el lenguaje de la física y la resistencia de materiales. La columna vertebral es la columna portante del organismo, diseñada para una presión atmosférica y una fuerza de gravedad estrictamente determinadas. Cuando estos indicadores cambian de repente, por ejemplo, con un aumento de la gravedad de apenas un 10 o 15%, un objeto biológico que no fue diseñado para tales cargas comienza a colapsar. Sin el apoyo adecuado, las vértebras se comprimen, los discos intervertebrales fallan y los órganos internos, bajo el efecto del aumento de peso, literalmente se desplazan hacia abajo. La persona corre el riesgo de quedar incapacitada en cuestión de días, perdiendo la capacidad de caminar y de respirar plenamente, ya que la espalda se rompe bajo su propio peso. Es justo ahí donde aparece el corsé, no como un accesorio de seda para la seducción, sino como un exoesqueleto rígido y armado. Los documentos técnicos de la época no describen prendas de costura, sino verdaderos aparatos ortopédicos con resortes de acero y un complejo sistema de cordones que funciona bajo el principio de un cabrestante. Tal potencia era necesaria para generar una presión de varias atmósferas en la cavidad abdominal, con el fin de mantener el cuerpo en posición vertical y evitar la degradación fatal del organismo. Se suele pensar que las mujeres de entonces se desmayaban con frecuencia debido al corsé tan ajustado que les impedía respirar. No obstante, aquí la lógica falla. No llevaban este armazón para asfixiarse, sino para tener la posibilidad de inhalar en una atmósfera nueva y alterada. Ante un cambio brusco de presión, el intercambio de gases en los pulmones se ve afectado y, sin una presión externa sobre el diafragma, una inspiración profunda se volvía imposible. El corsé generaba una compresión artificial, imitando las condiciones ambientales en las que esta especie biológica se formó originalmente. Fue un intento de adaptación de los supervivientes a una catástrofe global. Si intentamos comparar el volumen de los órganos internos de una persona actual con los parámetros de una dama victoriana, las cifras no cuadran. Ese litro extra de materia orgánica simplemente no tiene a dónde ir. Las versiones oficiales sobre el desplazamiento de órganos no resisten un análisis crítico, ya que tales deformaciones internas habrían llevado inevitablemente a que la persona perdiera la vida rápidamente. Sin embargo, aquellas personas llevaban una vida activa, lo que conduce a una única conclusión. Su anatomía interna era fundamentalmente distinta a la nuestra. O bien tenían una disposición de órganos diferente, o eran representantes de otra raza más frágil, creada para un mundo con mucha menos gravedad. Un mundo que dejó de existir, literalmente, a mediados del siglo XIX. ¿Quieres saber por qué los hombres de esa época también se vieron obligados a usar armazones ocultos y cómo el cambio de peso del propio planeta obligó a la gente a acorazarse para simplemente no tener que arrastrarse por el suelo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el cambio en la apariencia física de las personas del siglo XIX
no puede entenderse sin considerar los procesos físicos que afectaron a todo el planeta? La gravedad es una fuerza implacable que define las capacidades de cualquier organismo vivo. Si aceptamos la posibilidad de que la masa de la Tierra aumentó de repente o que una cantidad colosal de materia espacial cayó sobre la superficie, esto habría provocado inevitablemente un cambio en el peso de la columna atmosférica. Para seres cuyo esqueleto fue diseñado para otras cargas, esa transformación habría sido devastadora. La columna vertebral alargada de los representantes de la antigua raza, bajo condiciones de mayor atracción, se convirtió en una verdadera sentencia. Ante el aumento del peso, empezaba a curvarse, a fracturarse y, literalmente, a retorcerse. Este factor físico es precisamente lo que explica esa postura antinaturalmente recta y rígida de las personas en los archivos históricos. No era el resultado de una educación estricta, sino una necesidad extrema. Sin un armazón de acero, los cuerpos de los gigantes de aquel tiempo simplemente se habrían doblado a la mitad. La atracción los empujó literalmente hacia el suelo, y para mantener la capacidad de moverse verticalmente en lugar de arrastrarse, tuvieron que encadenarse a sus propias armaduras. Al mismo tiempo, los informes médicos de mediados de siglo registran una auténtica batalla biológica contra patologías que antes no eran masivas. Los médicos de la época daban la alarma por el descenso total de los órganos internos en toda una generación. Cuando la fuerza de gravedad aumenta, los ligamentos que sostienen las vísceras se estiran como caucho viejo, incapaces de soportar el peso del propio organismo. En tales condiciones, un vendaje rígido se convertía en la única forma de funcionamiento físico. Incluso los hombres utilizaban masivamente estructuras de soporte, ocultándolas bajo la tela gruesa de sus uniformes. La anatomía masculina, con hombros más anchos, permitía camuflar este exoesqueleto con mayor eficacia, pero sus objetivos eran los mismos: evitar que la columna se desintegrara y prevenir el colapso de los órganos. De este modo, toda la industria que hoy llamamos moda era, en realidad, una gigantesca industria de prótesis y ortopedia. Era una cuestión de supervivencia básica, no de preferencias estéticas. El cambio global en la densidad del aire y la presión también explica el comportamiento específico de los organismos. Así como los buzos enfrentan descompensaciones por cambios bruscos de entorno, las personas del siglo XIX se encontraron en condiciones donde el intercambio de gases habitual en los pulmones se vio alterado. El corsé proporcionaba la compresión necesaria en el diafragma, permitiendo imitar el ambiente en el que esta especie biológica se formó originalmente. Estamos viendo la agonía de una civilización que se asfixiaba en un nuevo mundo, cuyos huesos se quebraban bajo el peso de un cielo que se volvió plomizo. Esta realidad física obligaba a las personas a gastar recursos colosales en crear sistemas de ingeniería complejos que les permitieran posponer el final inevitable. Pero si los corsés eran dispositivos tan complejos y necesarios, ¿cómo lograban producirlos a tal escala y por qué la tecnología moderna todavía no puede descifrar el secreto de los materiales con los que fueron creados? Cuando empezamos a ver el corsé no como una prenda íntima, sino como un objeto de diseño industrial, nuestra visión del mundo comienza a transformarse por completo. La historia oficial intenta convencernos de que las tecnologías de aquel entonces eran primitivas. Sin embargo, un estudio detallado de la estructura de estas piezas nos deja sin palabras. No eran simples trozos de tela cosidos entre sí. Estamos ante sistemas de ingeniería sumamente complejos, donde cada detalle cumplía una función biomecánica estrictamente definida. Las varillas verticales de refuerzo se fabricaban con acero templado de alta calidad o barbas de ballena, un polímero natural único que posee una resistencia increíble combinada con una flexibilidad colosal. El verdadero propósito del corsé consistía en crear un armazón externo que absorbiera toda la carga axial, liberando de peso a la columna vertebral. En condiciones de una gravedad alterada, el cuerpo humano se convertía en una estructura inestable y propensa a la deformación. El corsé funcionaba entonces como un chaleco de fuerza. Redistribuía el peso de la parte superior del tronco hacia los huesos de la pelvis, evitando la zona lumbar. El sistema de cordones en la espalda era,
En realidad, un mecanismo capaz de multiplicar la fuerza aplicada varias veces. Esto permitía apretar el armazón con tal potencia que los tejidos blandos y los músculos se transformaban en un bloque denso y casi monolítico. De esta manera, se generaba una presión hidráulica interna que mantenía los órganos en su posición natural, impidiendo que se desplazaran bajo el peso de una sangre que se había vuelto pesada. Las patentes de esa época merecen una atención especial. En ellas se describen modelos con canales de ventilación integrados, sistemas de amortiguación e incluso bisagras especiales que permitían al cuerpo moverse manteniendo una fijación rígida. ¿Por qué era necesaria tanta complejidad? La respuesta es que, sin este exoesqueleto, las personas no solo sentían incomodidad, sino que perdían la capacidad de caminar erguidas. Resulta asombroso que incluso los uniformes militares y las levitas civiles de aquel tiempo se cortaran siguiendo patrones que daban por sentada la presencia de una base rígida. Era un blindaje total de la sociedad. También es fascinante el hecho de que los materiales utilizados para crear estos dispositivos poseían propiedades prácticamente inalcanzables para la producción masiva de esa época, al menos tal como nos la describen los libros de texto. Las barbas de ballena se sometían a un tratamiento químico y térmico tan complejo que terminaban pareciéndose al moderno carbono reforzado. Las telas, como el satén y el cutí, tenían una densidad y resistencia comparables a la lona de los barcos, pero seguían siendo finas como una segunda piel. Todo este conjunto tecnológico apunta a la existencia de una industria poderosa y oculta que suministraba a la población medios de supervivencia en un entorno físico hostil. Lo que hoy interpretamos como una elegante silueta de reloj de arena era, en realidad, el resultado de una potente prensa hidráulica que evitaba que la envoltura biológica colapsara. Pero, si la estructura del cuerpo se mantenía gracias al corsé, ¿cómo se resolvía el problema del cambio en el centro de gravedad, que inevitablemente se desplazaba en esas nuevas condiciones? La respuesta se esconde en los elementos más extraños del vestido femenino: los polisones y ese calzado tan inusual. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que llamamos moda en el siglo XIX era en realidad una herramienta de supervivencia biológica? Cuando la biomecánica del cuerpo se altera por una fuerza externa, fortalecer la columna ya no es suficiente. Uno de los detalles más enigmáticos y a menudo burlados del traje femenino de esa época es el polisón. Esa estructura voluminosa debajo del vestido que creaba una protuberancia característica en la parte trasera. Los historiadores oficiales lo atribuyen a la excentricidad, pero desde la física, el polisón funcionaba como un contrapeso. Si la constante de gravedad cambia, el centro de gravedad humano se desplaza inevitablemente. Para mantenerse erguido y no caer hacia adelante al caminar, el organismo necesitaba una carga compensatoria. El polisón desplazaba el vector de la fuerza de gravedad, permitiendo mantener la estabilidad sin agotar los músculos de la espalda, que de por sí ya estaban bajo una tensión extrema. Esta misma lógica explica el uso masivo del calzado de tacón alto, que en esa era se volvió obligatorio no solo para eventos de gala, sino para el día a día. Elevar el talón no es cuestión de estética, sino una forma de cambiar por la fuerza el ángulo de inclinación de la pelvis. En un planeta con una gravedad pesada, esta posición del pie ayudaba a redistribuir la carga hacia las rodillas y caderas, protegiendo los frágiles tobillos de una presión aplastante. Sin esta inclinación artificial, caminar se convertía en una tortura y las articulaciones se habrían desgastado en muy pocos años. Igual de extraño resulta el culto a los accesorios que hoy parecen un exceso. Los velos tupidos y las sombrillas se usaban en todas partes, incluso en días nublados o bajo la sombra. Si analizamos esto bajo la lente de una atmósfera alterada, todo cobra sentido. La composición del aire y la permeabilidad de la cúpula celeste habían cambiado. La radiación solar, al no encontrar los filtros de antes, se volvió un factor agresivo que dañaba rápidamente la piel. La sombrilla servía como un escudo protector personal, una especie de refugio portátil contra el espectro más duro de los rayos y la electricidad atmosférica,
que en esa época de transición podía manifestarse de forma muy impredecible. Todos estos elementos, desde las varillas de acero del corsé hasta los pesados pliegues de las faldas, funcionaban como un solo circuito de protección. Las telas densas de fibras naturales, que hoy consideramos incómodas, tenían propiedades de blindaje. Creaban un microclima estable alrededor del cuerpo y protegían de los cambios bruscos de presión. Era un verdadero traje espacial disfrazado de vestimenta elegante. Pero lo más impactante es descubrir para quiénes estaban diseñados estos sistemas tan complejos. El análisis de las proporciones y esqueletos de aquel entonces sugiere algo estremecedor. Quienes usaban estos trajes de supervivencia eran representantes de una raza de gigantes en retirada, cuyos cuerpos intentaban desesperadamente adaptarse a un mundo que, de pronto, se volvió demasiado estrecho y pesado para ellos. ¿Cuál era entonces la estatura real de nuestros antepasados y por qué la arquitectura de las ciudades antiguas, con sus puertas ciclópeas y escalones gigantescos, confirma de forma tan elocuente la teoría de un reemplazo biológico de la especie? Si analizas con cuidado el legado arquitectónico que nos quedó de mediados del siglo XIX, notarás de inmediato una contradicción inquietante. Estamos acostumbrados a llamarlo estilo imperial o clasicismo, pero detrás de esa estética se esconde una funcionalidad pura. Puertas masivas de 3 o 4 metros de altura, ventanales que parecen tocar el cielo y escalones que, para una persona moderna de estatura promedio, resultan sumamente incómodos de subir. Estos edificios no fueron diseñados para nosotros. Se construyeron para una raza de gigantes cuyos cuerpos tenían proporciones y una resistencia física muy distintas. Sin embargo, es precisamente en este periodo donde ocurre una misteriosa ruptura biológica. En las imágenes antiguas podemos ver la convivencia de dos tipos de seres humanos. El primero es una especie en retirada. Seres altos, de huesos finos, con extremidades increíblemente largas y aquellas famosas cinturas diminutas. Su biología estaba diseñada para condiciones de baja gravedad, donde una estatura de más de 2 metros no representaba una carga para el corazón o la columna. El segundo tipo es el humano del nuevo modelo, más bajo, de huesos anchos y torsos robustos. Era una versión optimizada, creada o seleccionada para sobrevivir en condiciones de mayor peso planetario. El periodo de transición fue doloroso. Los representantes de la antigua raza literalmente colapsaban bajo su propio peso, y fue para ellos que el corsé se convirtió en la única oportunidad de mantener una apariencia humana. En la literatura médica de la época surge de pronto el término útero errante, y se describen masivamente casos de desplazamiento de órganos. La ciencia oficial lo atribuye a la histeria femenina o a una supuesta debilidad del sexo, pero la verdadera razón era física. Los tejidos blandos simplemente no sostenían el interior ante el aumento de peso ambiental. Fue un reinicio biológico en tiempo real. La especie antigua se extinguía, incapaz de adaptarse a la pesadez de un planeta que se volvió de plomo, mientras que la nueva especie apenas comenzaba a poblar las ciudades que quedaban vacías. Es asombroso lo rápido que se borró el recuerdo de esta diferencia. Miramos la ropa de aquel tiempo y solo vemos una moda incómoda, sin entender que tenemos ante nosotros el intento de conservar la dignidad y la posición vertical en un momento en que la naturaleza misma ordenaba ponerse de rodillas. Aquellas personas fueron los últimos titanes, cuyo esqueleto resistió a la gravedad hasta el último aliento. Pero ni los armazones de acero más perfectos pudieron detener el proceso de reemplazo. La nueva humanidad, más baja y terrenal, desplazó gradualmente a los antiguos habitantes, y sus casas gigantescas fueron remodeladas. Los techos altos se dividieron con entrepisos, y los marcos de las puertas se cubrieron con ladrillos para ajustarse a nuestra estatura actual. Esta gran transformación biológica vino acompañada de otro enigma. Si la antigua raza se marchaba dejando atrás artefactos de alta tecnología y ciudades enteras, ¿de dónde salió esa increíble industria que, en cuestión de pocos años, inundó el mundo con millones de corsés complejos y telas perfectas? La respuesta puede ser impactante. Es posible que esa civilización no produjera nada, sino que solo utilizara lo que encontró entre las ruinas del pasado.
¿Cómo fue que la humanidad se convirtió en una civilización de saqueadores que usan tecnologías cuyo sentido perdieron hace mucho tiempo? ¿Y por qué la vestimenta de esa era es imposible de replicar incluso hoy en día? ¿Te has puesto a pensar si el siglo XIX no fue en realidad el tiempo de los grandes descubrimientos, sino la época de la gran apropiación? Si analizamos con cuidado la cantidad y la calidad de los productos que inundaron el mundo en aquel entonces, nos topamos con un callejón sin salida lógico. La historia oficial nos describe ciudades sumergidas en el barro, donde el transporte principal era el caballo y la iluminación dependía de lámparas de queroseno. Pero al mismo tiempo, aparecen en los mercados objetos de una complejidad tecnológica que sería difícil de replicar incluso hoy. Estamos acostumbrados a llamarlo producción en masa. Pero ¿y si se trató de una extracción masiva de recursos de depósitos abandonados por una civilización mucho más avanzada? Nos comportamos como cangrejos ermitaños que encuentran conchas ajenas y se instalan en ellas sin entender cómo fueron creadas. Observa las telas de esa época. Seda, satén y encajes finísimos que no se degradan con las décadas y poseen una resistencia increíble. Bajo el microscopio, la estructura de estos materiales revela una simetría perfecta, propia de un tejido a nanoescala y no del trabajo manual o de telares primitivos. Los corsés, que supuestamente se cosían por millones en talleres privados, tienen piezas de aleaciones que requieren fundición al vacío y una calibración exacta. ¿De dónde sacaron los sastres de entonces el acceso a tecnologías metalúrgicas de ese nivel? Lo más lógico es suponer que la humanidad encontró reservas colosales de productos terminados en ciudades vacías tras algún cataclismo global. Los nuevos pobladores simplemente usaron esos trajes espaciales y exoesqueletos encontrados, adaptándolos a sus necesidades. Esto explica también el extraño desorden con las tallas. La ropa se ajustaba y se volvía a coser constantemente, pero su base permanecía inalterable. Un armazón rígido y diseñado con precisión de ingeniería. En las fotos vemos a personas que visten prendas que superan claramente su propio nivel tecnológico. Fue un periodo de culto al cargo, donde dispositivos funcionales de soporte vital se convirtieron gradualmente en atributos de moda sin sentido. Es más, la lógica misma del consumo era distinta. Las cosas servían por décadas, se heredaban y no perdían sus propiedades. Estas son señales de tecnologías de ciclo cerrado, creadas por una civilización que no conocía la escasez de recursos. Luego, esas tecnologías empezaron a agotarse. A medida que los depósitos se vaciaban y las viejas máquinas fallaban sin posibilidad de reparación, la calidad de los productos comenzó a caer en picada. Para principios del siglo XX, el acero auténtico y las barbas de ballena fueron reemplazados por sustitutos baratos, y las construcciones complejas dieron paso a formas simplificadas. Fuimos perdiendo la conexión con la fuente tecnológica, olvidando su verdadero propósito. Pero si la ropa y las ciudades fueron encontradas, surge la pregunta más aterradora de todas. ¿A dónde fueron sus verdaderos creadores y de dónde salimos nosotros? La historia de cómo millones de personas poblaron de repente metrópolis vacías, teniendo solo habilidades básicas de supervivencia, sugiere un origen artificial de la población moderna. ¿De dónde salían los miles de niños en los orfanatos del siglo XIX? ¿Y por qué su educación se parecía más a un entrenamiento de personal para mantener las ciudades encontradas? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que, en una época de supuesta fragilidad biológica, la población mundial se disparara de forma tan inexplicable? La demografía oficial del siglo XIX nos presenta un panorama de natalidad asombroso, con familias de 10 o 12 hijos. Pero si comparamos esto con la realidad fisiológica de aquel entonces, surge una contradicción imposible de ignorar. ¿Cómo podría una mujer, con el cuerpo encadenado a un exoesqueleto de acero, los órganos desplazados y los huesos de la pelvis deformados por una presión constante, gestar y dar a luz con tanta regularidad? Biológicamente, es casi imposible. Un embarazo bajo un corsé rígido y una gravedad aumentada habría sido una sentencia de fin definitiva. Sin embargo, la población de las ciudades crecía en progresión geométrica.
La respuesta a esta paradoja se esconde en uno de los fenómenos más oscuros de esa era: la aparición masiva de orfanatos y el movimiento de los llamados trenes de la misericordia. En toda Europa y América, a mediados y finales del siglo XIX, se registra una cantidad anómala de niños sin padres. Miles, decenas de miles de bebés y adolescentes aparecían literalmente de la nada para llenar enormes casas de crianza. No solo se les alimentaba y vestía, se les educaba bajo programas estrictamente unificados, preparándolos para la vida en una nueva realidad. Existe la versión de que estos niños eran producto de estaciones de incubación o sistemas de reproducción masiva, activados para repoblar rápidamente los territorios y ciudades vacías tras el cataclismo. Esto explicaría por qué generaciones enteras carecen de una memoria familiar que vaya más allá de 2 o 3 niveles. Su historia comenzaba desde cero entre las paredes de una institución estatal. A estos nuevos humanos se les enseñaba a usar las tecnologías encontradas, pero nunca se les explicaba su verdadera esencia. Se les entregaban corsés como un accesorio de moda, se les ponían tacones altos como símbolo de estatus y se les alojaba en casas con techos de 4 metros de altura, convenciéndolos de que así se había construido siempre. Los nuevos habitantes estaban biológicamente mejor adaptados a una tierra más pesada. Eran más bajos, tenían una estructura ósea más densa y extremidades menos largas. Ya no necesitaban los armazones de acero tan desesperadamente como los gigantes que se retiraban, pero seguían usándolos por inercia, como parte de un código cultural impuesto. Así nació el culto al cargo de la moda. Empezamos a imitar la forma, perdiendo por completo la comprensión del contenido. Mientras los restos de la antigua raza se desvanecían lentamente en sus armaduras ortopédicas, la nueva generación de incubadora colonizaba activamente el planeta, aceptando las reglas del juego propuestas. Nosotros somos sus descendientes directos, seres nacidos ya bajo las condiciones de esta gravedad pesada, para quienes el dolor de espalda y de articulaciones se ha convertido en el ruido de fondo de la existencia. Terminamos de adaptarnos, pero esa adaptación significó renunciar a algo mucho más grande: a la conexión con aquel mundo donde el ser humano no estaba aplastado contra el suelo por un cielo de plomo. ¿Por qué entonces la humanidad terminó abandonando por completo los armazones protectores y qué consecuencias catastróficas ha tenido esto para nuestra salud a largo plazo? La renuncia a los corsés a principios del siglo XX suele considerarse un acto de liberación y un triunfo del feminismo. Nos han hecho creer que las mujeres simplemente se cansaron de las restricciones físicas y eligieron la comodidad. Sin embargo, si analizamos la historia como un proceso de adaptación biológica, esta transición no parece una victoria, sino la capitulación definitiva de la especie humana ante las condiciones alteradas de la Tierra. Dejamos de usar esos armazones de acero no porque pasaran de moda, sino porque el proceso de sustitución de una humanidad por otra se había completado. La nueva generación, optimizada para una gravedad elevada, se asentó definitivamente en el planeta, y la necesidad de un soporte artificial desapareció temporalmente para ellos. Pero el precio de esta libertad ha sido colosal. Observa con qué rapidez han empezado a manifestarse los problemas de columna en edades cada vez más tempranas durante las últimas décadas. Casi cualquier persona moderna al llegar a los 30 años se enfrenta a dolores de espalda, hernias y desgaste óseo. Desde el punto de vista de la evolución, esto resulta absurdo. Si nos hubiéramos desarrollado bajo esta gravedad durante millones de años, nuestro esqueleto sería una estructura perfecta y autosuficiente. Pero la realidad es que nuestra espalda es el eslabón más débil del organismo. Esta es la prueba directa de que seguimos siendo un elemento ajeno en la realidad física actual. Somos descendientes de aquellos que alguna vez vivieron en un mundo mucho más ligero y cuya biología todavía protesta contra la atracción plomiza de la Tierra. Hoy asistimos a un extraño renacimiento. Las tecnologías de exoesqueletos están de vuelta, pero ahora bajo el amparo del transhumanismo y la industria militar. Estamos empezando a encadenarnos de nuevo al acero y al plástico para potenciar las capacidades de un cuerpo que no soporta las cargas. Esto parece el inicio de un nuevo ciclo.
Quizás las condiciones ambientales del planeta están cambiando otra vez, volviéndose aún más severas, y la humanidad se prepara inconscientemente para otra etapa de blindaje. El gran reinicio del siglo XIX no fue un evento aislado. Es un procedimiento regular de limpieza y renovación de este entorno, donde cada nueva generación se vuelve un poco más terrenal y controlada. Nuestros antepasados en el siglo XIX conocían la verdad. Ellos lucharon desesperadamente por su derecho a permanecer verticales, creando obras maestras de ingeniería con acero y barbas de ballena para retener los restos de su naturaleza anterior. Se negaron a aceptarse como esclavos de la atracción hasta el último momento. Nosotros, en cambio, aceptamos nuestro peso como algo natural, olvidando que alguna vez fuimos capaces de algo distinto. Pero las cicatrices en nuestra memoria genética y el dolor eterno en la columna nos lo recuerdan. Somos viajeros cuyo vehículo se averió, y nuestros cuerpos actuales son solo una envoltura temporal y simplificada para existir en condiciones de una catástrofe prolongada. La historia de la moda es, en realidad, la historia de nuestra caída, documentada en los planos de armazones metálicos que hoy, por error, llamamos simplemente ropa. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.